Padre bueno, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. El profeta Isaías da ánimo a su pueblo con el anuncio de un futuro mucho mejor. En el Salmo, este bello canto nos llena de confianza y paz. Escribiendo a la comunidad de Corinto, San Pablo les invita a mantener la unidad en medio de la comunidad cristiana. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeciente. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegra al repartir el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes
¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. San Mateo nos presenta el anuncio de la llegada del reino y la llamada a los primeros discípulos. Cantemos el aleluya para escuchar la buena nueva. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Capernaum, junto al agua en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que viven en tierra de sombras un amor resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un minutito, por favor. La Iglesia nos ha invitado a pedir por la unidad en este octavario, por la unidad de los cristianos. Y por eso del 18 de enero al 25 de enero, que celebramos la conversión de San Pablo, pedimos por esta unidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando Él le pidió a su Padre en la oración por la unidad. ¿Qué le dijo Jesús en su oración? Padre,
te pido por todos aquellos que van a creer en mí, para que su unidad sea perfecta, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y esa unidad de Dios es la que ha dejado plasmada en el matrimonio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y ahí en la familia es donde nosotros debemos de aprender a vivir en la unidad, viendo la unidad de nuestros padres. Así lo escuchábamos en esta segunda lectura de esta carta de San Pablo a los Corintios. Cómo nosotros hemos dividido a la familia y a la fe de Jesucristo. Cuando se entera Pablo de que en la familia de Cloé se han dividido por la persona de Jesucristo, siguiendo la enseñanza o la palabra de algunos discípulos, Pablo le dice que acaso Cristo está dividido. Y por eso hoy que el Papa Francisco nos invita a celebrar el Día de la Palabra de Dios, el Día de la Sagrada Escritura, que muchos la han traído, que todos los domingos la deberíamos de traer, la Biblia, para seguir las lecturas bíblicas, nos daríamos cuenta de cómo está dividida la liturgia de la misa dominical, para enterarnos en cuánto tiempo podemos leer la Sagrada Escritura. Si nosotros venimos a misa todos los domingos, en 2 años, en 3 años, leeríamos toda la Sagrada Escritura, que está dividido en 3 ciclos, el ciclo A, el B y el C. Hoy, en este año, estamos iniciando el ciclo A. Viniendo a misa todos los domingos, en 3 años leemos la Biblia. Y si venimos a misa en 3 semanas, en 2 años leemos toda la Biblia. Así está distribuida toda la Sagrada Escritura. Pero la palabra hecha carne, que es Jesucristo, también ha creado confusión. ¿Por qué? Porque no hemos leído bien la Sagrada Escritura. Y nada más vemos un solo texto y no vemos el contexto, entonces podemos decirle a la palabra de Dios cosas que no dice. Es lo que sucede en esta comunidad de Corinto. Y es lo que sucede también en nuestra casa. La palabra que nosotros pronunciamos ha creado confusión y ha creado división en el matrimonio, en la familia y con los amigos. ¿Por qué? Porque nuestra palabra no es fruto del silencio. Por eso Jesús nos ha invitado a guardar silencio para escuchar bien y para pronunciar bien la palabra. El hombre bueno dice cosas buenas, el hombre malo dice cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces esa palabra de Cristo la hemos distorsionado? ¿Y cuántas veces la palabra de la pareja, de los papás, de los hijos, del hermano, también la hemos distorsionado? Y decimos, acuérdate lo que me dijiste. Esa palabra la guardamos en el corazón y en la memoria. ¿Te acuerdas que me dijiste esto? Esa palabra hiere, esa palabra confunde, esa palabra quita vida. Y ahí es donde debemos de tener cuidado con la palabra. Por eso el profeta Jeremías, cuando Dios le dice
ves ese rollo de la palabra de Dios, tómala y cómetela. El profeta Jeremías, cuando come aquel rollo, le sabe rico como a miel, pero cuando le llega al estómago y empieza a asimilar la palabra como alimento, entonces le produce dolor y sufrimiento aquella palabra, una amargura. Pues así también es la palabra de Dios. Cuando la escuchamos atentamente, nos sabe rica esta palabra de Cristo. Pero cuando nos compromete, cuando se encarna, cuando se lleva la vida, entonces nos produce sufrimiento. Por eso nosotros los cristianos, no solamente hoy, que el Papa nos ha invitado a darle su lugar a la palabra de Dios, debemos de ponerla en un lugar especial. Debemos de ponerla en ese lugar especial de nuestro corazón, para no solamente traerla, sino leerla. El día de la primera comunión, nuestros papás y padrinos nos dieron la Sagrada Escritura. La abrimos, la palabra de Dios ese día, no la traíamos de adorno, pero no la usamos. Ni siquiera en ese día abrimos la Biblia. El día de los 15 años, le regalaron a la quinceañera una Biblia. La abrió la Biblia ese día de los 15 años, la trajo para la foto. El día del matrimonio, le regalaron una Sagrada Escritura. La abrieron los novios, la leyeron los novios, ahí la tenían nada más, para guardarla después ahí. ¿Cómo van a comer esa palabra de Dios para que les sepa rica en la primera comunión, en los 15 años, en el matrimonio? Para que les sepa miel, y luego cuando se encarne, cuando sea digerida esa palabra de Dios y los comprometa, les llene de amargura, porque implica escuchar esa palabra de Cristo y seguirlo, como lo escuchamos en el pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús llama, lo escuchan y lo siguen. Jesús también nos habla la palabra de Dios, la escuchamos y seguimos lo que Él nos pide. Ahí está el gran compromiso. San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, nos dice: desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo, y desconocer a Jesucristo es desconocer la palabra de Dios. San Agustín y Orígenes nos dice que la palabra de Dios es la carne de Cristo, y en la Eucaristía también está la carne de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, comemos la carne de Cristo. Y cuando comulgamos, también comemos la carne de Cristo. Por eso, aquellos que no pueden comulgar por estar irregular en su matrimonio o en pecado, nos alimentamos de la palabra de Dios, en la carne de Cristo. Muchas veces pelean comulgar, pero aquí también está la carne de Cristo. Cuando yo comulgo y esa hostia consagrada, cuando yo la empiezo a masticar con la saliva, se corrompe ese pan, deja de ser pan. Ahí ya no está Cristo, solamente es un pedazo de pan otra vez, porque se corrompió. Ese momento y deja de estar Cristo, porque el día en que se corrompe el pan y deja de ser pan, ya no está Cristo. En cambio, la palabra de Dios, si yo a imagen de la Virgen María
escucho la palabra de Dios, la guardo en mi corazón, la medito y la pongo en práctica, ahí está Cristo, ahí está Dios. Esa perdura, porque en la medida en que yo la estoy meditando, ahí está Cristo como alimento. Y no valoramos la palabra de Dios. Por eso esos que andan peleando de que tienen derecho de comulgar, tengan derecho de escuchar y leer la palabra de Dios y aliméntense de la carne de Cristo en la palabra. Es lo mismo que comulgar. Por eso es lo que dice San Agustín. Y la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum número 56, nos dice esto: cuando sufrimos, cuando una partícula de la Eucaristía se nos cae al suelo. Pero cuántas veces nosotros no sufrimos cuando esa palabra de Dios cae al suelo en nuestra persona porque estamos distraídos y no nos molestamos por ello. ¿Cuántas veces nos hemos distraído en la misa y no ponemos atención a la palabra de Dios? Ha caído al suelo el cuerpo de Cristo, como la Eucaristía, que es cuerpo de Cristo, y se nos cae. Fíjense bien la comparación que hace la Iglesia. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, meditarla y ponerla en práctica. Comencemos a traer la Sagrada Escritura a misa. Leamos la palabra de Dios en nuestra casa, que nos sirva para iluminar, como lo decíamos en el Salmo responsorial. Tu palabra, Señor, es mi luz y mi salvación. El Señor es Jesús. Él es la palabra hecha carne. Por eso el Papa Benedicto XVI nos decía: cuando nosotros decimos palabra de Dios, debemos de entenderla de dos maneras: la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios que es Jesucristo hecha carne. De dos maneras tenemos que entender lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que recoger esas migajas de la palabra de Dios que van perdiéndose por nuestra falta de atención? Tenemos que no dividir con la palabra de Cristo a la Iglesia. Por eso es muy importante saber entenderla, saber estudiarla y saber proclamarla. Es muy importante esas tres dimensiones de la Sagrada Escritura. Que cada día esta palabra nos dé vida y se encarne Cristo, que es la palabra hecha carne en cada uno de nosotros. Así sea. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, que nació de la Virgen María, se encarnó, se hizo hombre, murió y resucitó al tercer día. Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestra oración a Dios Padre, que nos ha enviado su Hijo Jesucristo, la palabra eterna que se ha hecho carne, para que habite en medio de su pueblo. Y digámosle a cada petición: bendícenos, Padre. Bendícenos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo, por los demás obispos, por los presbíteros y los diáconos, que se mantengan fieles a la vocación recibida y sean para el pueblo de Dios imágenes vivas del buen pastor. Oremos. Bendícenos, Padre. Por los países que están en guerra y por los refugiados, que por esta causa tienen que huir de su tierra, que llegue para todos
Escucha, Padre bueno, las oraciones que te hemos manifestado. Te pedimos que purifique nuestro corazón y nuestra mente para que podamos escuchar tu palabra, que es tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Acepta, Padre bueno, los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo, que te has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la
hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, que es Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por ese sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre todos los pastores de la Iglesia, para que sepamos discernir juntamente con la comunidad los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida y la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con todos los santos, te invocamos y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Fraternalmente se dan el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Buenas tardes. Para recibir la comunión, 2 filas al centro y 4 a cada lado. Los que no se pueden levantar, dan una mano en su mano para que un inicio se salga con ustedes. Gracias.
dueño de la mies, escucha la oración de tus hijos. Concédenos muchas y muy santas vocaciones, sacerdotales, consagradas y laicales, garantía de vitalidad para el porvenir de tu iglesia. Haz que los sacerdotes, los consagrados y los laicos, seamos testimonio de caridad, por nuestra total entrega a ti y a nuestro prójimo. Danos a todos sabiduría para descubrir tu llamado y generosidad para responder con prontitud. Que María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, interceda por nosotros y nos ayude a decir sí al Señor, que nos lleva a orar en el destino divino de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy le vamos a agradecer a la familia Gallegos Carvajal, que esta semana estuvo dando comunicaciones. Le vamos a pedir a la familia Arano Benítez que pase para recibir. Gracias, le damos un aplauso. Buenas tardes, mis hermanos. Venimos por aquí a invitarlos a un curso que se llama 10 semanas para mejorar tu vida y tu matrimonio. Pertenecemos al grupo de Misión Católica Matrimonial. Va a haber hermanos repartiendo volantes y hay un stand afuera, por si buscan más informes. Ahí nos podemos proporcionar los informes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes, hermanos. Venimos del grupo de Argentinos. Estamos vendiendo crepas en beneficio a la pastoral juvenil. Por si gustan apoyarnos, estamos de este lado. Y pues, gracias. De la quiniela, el número premiado es el 19.787. 19.787. De la discada, el número premiado es el 15.638. 15.638. Y del pastel, el número premiado es el 64. Victoria Gómez. Que tengan un buen día. Gracias.